A ver, la cuestión no es hoy por hoy endurecer las penas o endurecer la posibilidad de salidas transitorias, es ver cómo se mejora la calidad y la atención del recluso dentro de las cuatro paredes, digo, como para que salga mejor, porque si vos me decís sale mejor por la constitución familiar, no por la situación en la que están en las cárceles, donde la comida es escasa o llega podrida, o no tienen alternativas de trabajo dentro de la... Digo, ¿qué hace hoy un preso? Está, bueno, por ejemplo, trabaja, tiene talleres de algo, puede ir a la escuela. En Coronda sí tiene algunos. Tienen algunos, sí. Pero por ejemplo, por las cuestiones laborales, de los puestos de trabajo son muy escasos de acuerdo a la cantidad de internos que hay. Tenés más o menos unos 350 puestos de trabajo y son 1.200 internos dentro de la cárcel. Y los otros 1.000 que de Coronda. Nada, están. Entonces ahí evidentemente está perdiendo el derecho un montón de personas de trabajar. Qué interesante la pregunta de Andrés, porque digo, ¿cuál es la conciencia social o la mirada que tiene? ¿De la clase media, Flor? Claro. Yo te lo digo, sin ningún problema, que no salgan más. Es más, construyamos una en una provincia, hagamos una provincia y que se queden ahí, que no ¿Lo salgan decimos más. desde dónde? ¿Eh? ¿Lo decimos desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Tiene desde la clase donde media todo la lo conciencia que... de esta realidad dentro de la cárcel? Yo creo que en realidad como que... Es la grieta social. Pero a mí me parece que nosotros centralizamos el tema. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta algunas cosas, Florencia. Que este endurecimiento que hay para las condenas y que atañe solamente a un sector de la población, a nivel nacional se está dando la reforma del Código Procesal Penal tanto en Buenos Aires como en la provincia de Santa Fe, que ya se empiezan a penalizar las personas que no tienen trabajo. Es decir, esto es una corriente que no viene desde Argentina, que viene exportada desde los centros de poder. Entonces, ya estas cuestiones legales y de criminalización no van solamente al sector que ya está criminalizado, ya está dentro de una cárcel, va a lo que viene después. Vos sabés que ahora en la reforma del Código Procesal de la provincia, de la provincia acá, justamente están penalizadas las personas que se quedan sin trabajo. Y hoy en día hay mucha gente que se está quedando sin trabajo y que no va a tener domicilio fijo. Ya están criminalizados. En Buenos Aires, las últimas noticias, si ustedes las deben conocer, también se está modificando el Código Procesal Penal. Las protestas sociales van a ser criminalizadas, pero por ley. Es decir, ya no es una cuestión de que a quién se le ocurra, ya va a estar legalizado. Sácalo de las protestas sociales para no mezclar. Sí, pero hay que mezclar, ¿sabes por qué? Porque es un conjunto represivo de leyes que tiene una función, que no es solamente el que está preso, que ya está preso, y los sectores marginales que ya vienen criminalizados hace un montón de tiempo, sino toda la gente que se va a ir sumando a estos sectores a partir de estos gobiernos neoliberales, porque tenemos que hablar de política, si no estamos hablando, digamos, sí, si no como que hablamos... Pero esto no viene del último año. No, las condiciones de las cárceles no son de los últimos 12 meses. Las condiciones de las cárceles, pero todas estas leyes represivas... Sí, de antes a hoy. Pero las leyes represivas, en ese sentido, para los movimientos sociales y para los opositores políticos, siguen desde ahora y vienen con un concepto político que es neoliberal. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es decir, que por ahí uno... Está bien, pero la reforma Bloomberg, ¿dónde la metería, Lilian? ¿Cómo? La reforma Bloomberg, ¿dónde la metería? Y la reforma Bloomberg generó lo que generó. Generó que en muchos casos se tuvieron que liberar muchos presos, en realidad, porque hablaba de los presos que portaban armas. Hay muchos delitos que se cometen sin portar armas. Entonces, fue esa cosa del derecho penal expansivo que se llama ahora, que todo se pretende solucionar con el derecho penal. Y en todo caso, bueno, en todo caso también la tarea de los legisladores, digo, porque esto se soluciona con leyes más estrictas, o el legislador tiene que plantear otra cosa, reforma en lo que es el sistema carcelario, en lo que hace a la reinserción de las personas que están detenidas. Exactamente. Y yo insisto con un concepto que cada tanto repito, que si la clase media o nosotros que estamos en una posición de más privilegio, porque pudimos ir a la escuela, tenés un trabajo con el cual podés vivir, si no lo vemos por una cuestión de solidaridad, veámoslo por una cuestión básica de conveniencia. Nos conviene que el detenido salga mejor. Sí, ABC. Sí, entonces ahí la tarea del legislador, ¿qué hace el legislador? Tenemos un caso como el de Rossi, que salió, violó, mató, pena más dura. Y adentro de la cárcel sigue pasando exactamente lo mismo. Digo, ¿cuál es el compromiso del legislador nacional en reformar? A ver, de decirle a los gobiernos que desde el advenimiento de la democracia a hoy
No han hecho nada para que adentro de las cárceles haya posibilidad de trabajo, de formación, de terminar la escuela, de reinsertar, de atención psicológica, no sé. No hay nada. Por eso digo, esto no es del último año. No. Es de los últimos 30. De los últimos años. Y todos se y lavaron por otro las manos. lado, sí, algunos se lavaron más las manos que otros, pero en este caso tiene que ver, cuando vos decís el tema de la reinserción, de la escuela y demás, se han anotado la mayoría de las escuelas. Casi todos se anotaron a la escuela. La educación primaria es obligatoria. Hay presos que son analfabetos, que hace años que están presos. Eso no se cumple. El tratamiento por los grupos, que vos lo conocés, Agustina, de los grupos criminológicos, antes llamados EAS, porque siempre se les cambia el nombre para hacer algo más progresista, pero siguen siendo lo mismo, grupos que son profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, y vos te das cuenta que no cumplen con su rol fundamental. Bueno, Primero porque ¿cuántos hay para Coronda de estos grupos de asistencia psicológica? ¿Cuántos tenés? Porque si tenés una población de 1.200, 1.300 detenidos y tenés 5 profesionales, es lo mismo que nada. No, es que no alcanzan. No alcanzan. Es que no solo no alcanzan, sino que ahí no hay tratamiento psicológico. Los psicólogos están para evaluarte. Es decir, a vos te hacen una entrevista y te evalúo. ¿Cómo te evalúo? Y hago un poco de futurología. Si vos vas a reincidir o no. ¿Entendés? Son preguntas muy básicas. Tipo multiple choice. Exactamente. Sí, no hay una contención, que es lo que no existe. Debería. Incluso ella hablaba del IRAR. El IRAR, cuando vos tenés chicos, que vos los tenés en un lugar que es un lugar realmente es peor que las cárceles de mayores. Sí. Pero vos decís, bueno, ¿tenés algún lugar donde se pueda tratar el tema de las adicciones? No hay. No hay. ¿Qué mejor lugar que ese? La escuela. Vos decís que los chicos puedan tener una... La escuela es una forma de insertarte socialmente, una forma de ir acomodándote a la sociedad, de ver... Bueno, ahí van de a dos a la escuela, porque claro, como hay conflictos, nadie los puede sentar todos juntos en una clase. Y a veces son 30 chicos, entonces no puede ser. Algo está fallando. Algo está fallando grave. Agustina, ¿no? decías, y mirar tremendo. Sí. A ver. Tiene las condiciones, sobre todo las condiciones en donde ellos viven la vida, están en horas del día entero, años, meses ahí. Y las condiciones son absolutamente inhumanas. Una vez fuimos y ¿Gráfica la Agustina? La gráfico, bueno. Sí, es decir, ¿qué tengo que entender yo que estoy mirándote Bien. por inhumano? Bien, por ejemplo, en una celda de las celdas pequeñas, que son de 1,5 por 1,5, un poco más, no quiero exactamente, no lo sé, pueden tener un chico 2 semanas con el inodoro tapado, entonces ese chico se descompone, entonces hay que ir a ver y sacar a ese chico de ahí, porque si no nadie lo saca y se descompone por sus propios desechos, cosas así, de este tipo. No se higienizan los baños. El mismo baño que tiene un chico que está encerrado en una celda durante muchos días, en la que nadie se preocupa por ver si en esta situación esta persona, y se terminan enfermando, entonces... y por su propio no lo... Sí, no, pero y además hay otra cosa. En otras gestiones, o anteriormente, cuando iban incluso ustedes, yo me acuerdo, los chicos comían todos juntos en un comedor. Sí. Ahora comen en el mismo pabellón, desde ese lugar. Un día fuimos nosotros, justo se había ahorcado un chico hacía muy poquito tiempo, y estaban los mismos pibes que habían pasado esa noche ahí adentro, y nos mostraban todo lo que había quedado ahí. Incluso comían y vivían, hasta que nosotros nos fuimos, no los sacaron a esos chicos de ahí. Porque uno tiene que pensar también que son adolescentes y que tienen esa cosa de niños también, y que tienen todos esos fantasmas que uno puede creer, que a la noche se apaga la luz, que claro, murió un pibe ahí. Hay cosas muy tremendas que no se alcanzan a percibir, digamos, si uno no escucha las historias, sobre todo de los familiares y de los mismos internos. Y otra cosa que me parece importante, también. Claro, el tema de los colchones, sí. Es fundamental. Vamos a ver. ¿Qué? A ver. Que tengan colchones, que puedan dormir en un... ¿No tienen colchones? Hay escasez de colchones. Hay ¿Y cómo pedacitos duermen? de goma, Turnas, pedacitos de goma espuma así Definitos. chiquitos. Húmedos,
ese lugar. Pero hay otra cosa que es súper importante, que yo creo que sí tenemos que remarcarla, es el pedido. Por ejemplo, ahora hay una medida de fuerza en Coronda, una medida que está organizada desde una reunión colectiva. Entonces se están permitiendo, como siempre, negociar con algunos delegados algunas cuestiones para levantar la huelga. Eso está generando problemas y va a generar problemas de violencia. Ya lo dice el mismo secretario de Asuntos Penitenciarios, que hace traslados temiendo que haya una situación de violencia. ¿Qué es lo que se está pidiendo fundamentalmente en este petitorio? Es la reanudación de las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo se suspendieron en el 2014. ¿Y qué eran las mesas de diálogo? Las mesas de diálogo significaban organizaciones de la sociedad civil, el personal penitenciario que estaba en contacto con los presos, los jefes de ala, los alcaides y demás, y el personal superior del servicio penitenciario, para canalizar las demandas. Y eso es lo que se está pidiendo fundamentalmente, y es lo que no se quiere dar. ¿Por qué se suspendieron en 2014? Se suspendieron acá en la provincia. Según ellos, porque en claro... un gobierno no neoliberal, digo, para tener dimensiones de las cuestiones que venimos arrastrando hace 30 años. Se suspenden en el 2014, justamente, en este gobierno de la provincia de Santa Fe, se suspenden, sí, porque según ellos, bueno, los delegados no representaban a toda la población, como si uno pudiera influir en cómo elegís los delegados o cómo elegimos nosotros nuestros propios candidatos, ¿entendés? Que a veces tampoco tenemos muchas opciones a la hora de elegir los candidatos porque están puestos. Está bien, los delegados se eligen dentro de la prisión. Dentro de los mismos pabellones. Bien. Entonces, al desorganizarse eso, se desorganizan un montón de cuestiones. ¿Por qué se están pidiendo ahora en este momento? Porque, como yo te decía, ha cambiado la población carcelaria, el hecho de generarse motín. Ustedes saben que nosotros venimos trabajando en ese sentido hace mucho tiempo. Va a ser difícil canalizarlos por vía pacífica, que es un poco nuestra función. ¿Por qué? Porque han destruido los referentes, haciendo pequeños beneficios para algunos, que tienen a lo mejor que ver con un teléfono, con cosas así que puede hacer el servicio penitenciario, porque lo que tiene que ver con la ley, más allá que lo venda como que lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Por eso estamos justamente, se está pidiendo la población en su conjunto en Coronda que se reactiven las mesas de diálogo como una forma de canalizar los conflictos. Sí, lo piden que se los los presos. Escuche. Lo piden los presos. Que se los escuche. ¿Cómo no lo van a hacer las autoridades? ¿O están queriendo que se genere un motín?